Dios bendiga, hermanos, en esta hora. Es un gozo el saludarles, es un gozo estar nuevamente aquí con ustedes por medio de las redes sociales, por medio aquí de Facebook, y sobre todo el compartir la palabra, el meditar en la palabra. Necesitamos de Dios, necesitamos de su palabra en medio de estos momentos difíciles. Yo le invito a que me acompañe ahí en el libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 4, verso 9 y verso número 10. Nos habla de un suceso, de una historia, de un acontecimiento importante en medio de tantos nombres. Aparece en el verso 9 y verso 10, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes el Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Hermanos, vamos a ver a continuación lo que pidió Jabes. Vamos a estar viendo todo lo que habla el primer libro de las Crónicas, capítulo 4, verso número 9 y verso número 10. Vamos a ver 3 puntos que se desarrollan en estos versículos. Número 1, quiero hablar primeramente sobre la importancia de las genealogías. La importancia de las genealogías. Esta historia, hermanos, se desarrolla en el tiempo de los jueces, donde dice la Biblia que todos hacían conforme a lo que bien les pareciere. Era un tiempo de sequía espiritual, había guerra constantemente con las demás naciones, con los demás pueblos. Entramos al libro de las Crónicas, al primer libro de las Crónicas, y los primeros 9 capítulos del primer libro de las Crónicas nos muestra en esta historia, o en estos versículos, la genealogía de las 12 tribus de Israel. Nos habla sobre historia, sobre nombres, sobre familias. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 9 encontramos aquí las genealogías de la tribu de Gad, Aser, Simeón, Isaacar, Rubén, Dan, Leví, Neftalí, Benjamín, Efraín y Manasés. Así que se desarrollan cada una de esas 12 tribus y las muestra el escritor. ¿Por qué es importante las genealogías, hermanos? ¿Por qué el escritor se enfoca en 9 largos capítulos hablándonos sobre genealogías? Bueno, hermanos, las genealogías nos muestran familias, las genealogías nos muestran historia, las genealogías nos muestran también trascendencia, nos muestran tiempos. En la Escritura, cuando nos hablan de genealogía, las genealogías nos muestran teológicamente la omnisciencia de Dios. Nos habla de que Dios tiene el control de la historia, que para Él nada pasa desapercibido, que lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo y lo que seguirá sucediendo, para Dios no pasa desapercibido. Él tiene el control de cada suceso de este planeta Tierra. Y aún lo que estamos viviendo en este día, Dios lo tiene en control. A Dios nada lo sorprende, a Dios nada lo inmuta, a Dios está constantemente en control de la historia. Las genealogías, hermanos, nos habla sobre la omnipresencia de Dios. Nos muestra de que Dios está presente, de que en la historia para Él nada pasa desapercibido. Él ha estado, Él está y seguirá estando en todos los tiempos, en todas las eras y en todo momento de la historia. Las genealogías nos muestran teológicamente la omnipotencia de Dios, el poder de Dios. Dios sostiene el mundo, el Todopoderoso sostiene la historia. La omnipotencia de Dios a través de las genealogías nos muestra el poder manifestado en la historia, que Dios es el Dios de los tiempos, Dios es el Dios de las eras, Dios es el Dios de las familias, Dios es el Dios de su familia, Dios es el Dios de mi familia, Dios es el Dios de todas las épocas. Por eso es importante las genealogías, a pesar de que muchas veces nos brincamos los nombres, los acontecimientos a través de las genealogías, pero teológicamente nos hablan sobre la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Pero también dentro de esos 9 capítulos aparece el capítulo número 4 que acabamos de leer. El capítulo 4 se enfoca en la tribu de Judá, en la descendencia de Judá, y el escritor ocupa por lo menos 2 versículos para hablar sobre alguien, sobre un nombre, sobre un hombre y sobre una persona. Su nombre es Jabes, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos,
al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. No solamente está hablando del dolor físico de cuando se tiene un bebé, del dolor de un parto, sino que se habla de un dolor, de una circunstancia que se estaba viviendo en esa familia de la tribu de Judá. Encontramos que en los nombres anteriores a Jabes no aparece el nombre de su padre. Y en toda genealogía debería de venir el nombre del abuelo, del bisabuelo, del padre y del hijo y de lo sucesivo en relación a la familia. Pero encontramos que el nombre del padre de Jabes no aparece en esta genealogía. Y cuando el nombre de una persona o de un padre era borrado de la genealogía, era por lo siguiente: porque este hombre había deshonrado a su familia, porque este hombre no era digno de aparecer en la lista de la tribu a la cual pertenecía o su familia. Quizás el padre de Jabes fue un padre deshonroso, fue un padre que trajo vergüenza a la familia, fue un padre que no cumplió con su familia. Por lo tanto, su nombre no es mencionado en la genealogía. Aparece directamente su hijo, aparece Jabes, pero dice que Jabes se le puso ese nombre por cuanto lo dio a luz en dolor. Repito, se le puso ese nombre no solamente por el dolor físico, sino por la circunstancia, sino por el ambiente que se estaba viviendo en ese hogar y en esa familia. Había situaciones difíciles en esa familia. Así que Jabes se identificaba con el dolor y las personas identificaban a Jabes con el dolor. Las circunstancias por las cuales él vivió y en las cuales él nació eran momentos difíciles. Hermanos, nadie escapa de los momentos difíciles. Todos vivimos tiempos difíciles, momentos de adversidad, pero ese tiempo y ese momento es para que el nombre de Dios sea glorificado. Jabes nació en el dolor, en medio del dolor, por eso su nombre, Jabes, significa dolor. Así que donde quiera que él fuere, lo veían y lo identificaban como una persona que había vivido y crecido en medio de circunstancias difíciles y en medio del dolor. Por eso el nombre del padre de Jabes no aparece en la lista de la tribu de Judá. Ahora, número 2, vamos a ver que Jabes pidió bendición. Dice la escritura en el versículo número 10: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieres bendición, oh, si me dieres bendición. Jabes pide bendición en medio de su dolor y en medio de su circunstancia. Jabes hace lo mejor que podía hacer en ese momento: voltear a los cielos y pedir bendición. Oh Dios, si me dieres bendición. La palabra bendición, que es la cual se escribe en este capítulo y en este versículo, se refiere a la palabra hebrea barak, que barak significa depósito de abundancia. Depósito de abundancia, porque la bendición de Dios es como un depósito de abundancia interminable, un depósito de abundancia de paz, un depósito de abundancia inagotable de gozo, de amor, de bendición, de gracia en nuestras vidas. Por eso la bendición de Dios tiene que estar en nuestros hogares y la tenemos que pedir a Dios hoy más que nunca. Oh, si me dieres bendición. Jabes pide bendición. Jabes conocía solamente 2 tipos de bendiciones: la bendición patriarcal y la bendición sacerdotal. Jabes sabía que sus antepasados, sus padres Abraham, Isaac y Jacob, los pioneros, los patriarcas, ellos habían transmitido bendición, habían transmitido su bendición de padre a hijo, de hijo a su descendencia y así sucesivamente. Así que Jabes se acuerda de la bendición, pero solamente se acordaba quizás de la bendición que Isaac transfirió a Jacob, allá en Génesis capítulo número 27. La Biblia nos habla allá en Génesis capítulo número 27, la bendición que transmitió Isaac a su hijo, versículos números 27 al 30. Dice la escritura que la bendición era transmitida y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra,
y abundancia de trigo y mosto. Sírvate pueblos, y naciones se inclinan a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Esa era la bendición que Jabes conocía, la que se transmitía de padre hacia un hijo. Ahora vemos a Jacob cómo bendecía a los hijos de José. Génesis capítulo 48, verso 14 y verso número 15, dice la escritura: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ese era el tipo de bendición que se transmitía de padre a hijo. La conocía Jabes, pero también él conocía la bendición sacerdotal. Vamos al libro de Números, capítulo número 6, el verso número 24 en adelante. El sacerdote entraba al lugar santísimo, salía de aquel lugar, extendía sus manos hacia el pueblo, y él decía las siguientes palabras: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Esa era la bendición sacerdotal. Jabes conocía, sabía y había escuchado de ese tipo de bendición, pero Jabes no tenía un padre cerca para que recibiera esa bendición de parte de él. Jabes no tenía un sacerdote cerca para recibir la bendición de parte de él. Jabes había crecido en medio de temores, de dudas, de momentos críticos, momentos de dolor, pero en medio de su crisis él pide bendición. No tenía nadie más quizás ahí cerca para que la bendición fuera sobre él, sino que él voltea hacia el cielo y él dice: oh Dios, si me dieres bendición, si me dieres bendición. Vemos que Jabes pide una bendición directa de parte de Dios hacia él. Jabes no se conformó con lo que estaba viviendo. Jabes hizo lo correcto. Así que él bien pudo haber dicho: pues así me tocó esta situación, ni modo, así me quedo en medio de un dolor, en medio de toda esta circunstancia. Pero Jabes hizo lo correcto. Jabes pidió la bendición de lo alto, porque la bendición de Dios transforma todas las cosas. Hoy más que nunca necesitamos la bendición de Dios en nuestro hogar. Nuestros hijos necesitan la bendición de Dios, nuestra familia necesita la bendición de Dios, nuestro matrimonio necesita la bendición de Dios, nuestros jóvenes necesitan la bendición de Dios. Pero tenemos que pedirla, tenemos que buscarla, tenemos que invocarla, porque la bendición de Dios es ese estanque inagotable de bendición que solamente Él puede saciar lo que usted y yo necesitamos, lo que su hogar necesita. Dios en la familia, si Dios está en la familia, nada hace falta, pero si Dios no está en la familia, todo hace falta, porque la bendición de Dios lo suple todo. La bendición de Dios transforma todas las cosas. La vida de Jabes iba a ser transformada, el dolor iba a ser transformado en gozo, la derrota iba a ser transformada en victoria, la escasez iba a ser transformada en prosperidad. Oh hermano, necesitamos la bendición de Dios, porque su bendición transforma todas las cosas. ¿Cómo se ha sentido usted durante todo este periodo de estos un poco más de 4 meses que ha pasado de contingencia? Seguimos necesitando la bendición de Dios, porque dependemos de la bendición de Dios, porque la bendición de Dios cambia la atmósfera de tristeza en gozo, de enfermedad en sanidad. La bendición de Dios transforma todo aquello que nos acongoja, que nos quiere derrotar, que trae desánimo a nuestra vida. Pero cuando la bendición de Dios llega a nuestro hogar, a nuestro corazón, y la invocamos y la buscamos y la experimentamos, transforma toda situación para que en nuestra vida vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. La bendición de Dios cambia de posición toda situación adversa. Jabes es presentado como el más ilustre de sus hermanos. Ilustre. La palabra ilustre en el diccionario significa de distinguido origen. Y Jabes no venía de un distinguido origen, venía de raíces de dolor.
Jabes, ilustre, significa personaje célebre, pero a él antes lo identificaban como una persona llena de dolor. Ilustre en el diccionario significa título de dignidad. Todo eso significa ilustre. Y dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, porque la bendición de Dios llegó a su vida. Hermanos, un día la bendición de Dios llegó a nuestro corazón. La más grande bendición que podemos recibir es la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestra vida. Y esa bendición, esa salvación nos ha cambiado de posición. Dice la Biblia que fuimos comprados no a precio ni de oro ni de plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos una nueva posición. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, ahora estamos en una nueva posición. Tenemos vida y vida en abundancia. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Somos alguien especial delante del Señor. Así que no depende de nuestro apellido, no depende de la colonia de donde vivimos, no nos da esa verdadera posición o identidad. El dinero no nos da esa posición, sino que la bendición de Dios que llega a nuestra vida es lo que verdaderamente vale, y la tenemos que buscar hoy más que nunca para que el nombre de Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. Pida la bendición, hermano. La bendición de Dios es inagotable. La bendición de Dios nunca se termina. Pidámosla, está disponible para usted, está disponible para cada uno de nosotros. Dios desea derramar esa bendición en nuestras vidas. Y mire, la Escritura dice que Dios respondió. Dios le respondió a Jabes. Jabes pidió bendición. Jabes pidió que se ensanchara su territorio. Jabes pidió su presencia. Si tu mano estuviere conmigo. Jabes pidió protección y me librares del mal. Y termina diciendo el verso 10, y le otorgó Dios lo que le pidió. Dios contestó, Dios respondió, y Dios extendió su mano y le dio todo lo que Jabes le pidió. Hermanos, una oración contestada es un testimonio de que Dios ha respondido. Y usted es un testimonio vivo de que Dios le ha respondido, de que Dios le ha provisto, de que Dios le ha sostenido, de que Dios ha estado con usted, de que Dios no ha fallado. Jabes era también un testimonio de todo aquello que pidió. Dios está con usted, protegiéndole, ayudándole, cubriéndole, respaldándole, proveyéndole todo lo necesario. Usted y yo somos un testimonio de que Dios está con nosotros. Usted y yo somos un testimonio de que Dios escucha. Dios está de su lado, y si Dios está de su lado, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La vida de Jabes fue transformada. Ahora ya no lo identificaban como una persona llena de dolor, fracasada, sino que ahora le identificaban como un hombre bendecido, una familia bendecida, una familia de Dios. Su familia es identificada por la bendición que hay en usted y en los suyos, por la bendición que está en su casa, y Dios lo llena todo, Dios lo suple todo, y Dios lo bendice todo. Así que, hermanos, es el tiempo de pedir lo que verdaderamente necesitamos, la bendición de Dios. Dice un canto por ahí que me falte todo menos tu presencia, menos tu presencia. Porque si la bendición de Dios está con nosotros, vamos a enfrentar lo que venga, vamos a enfrentar lo que esté ya preparado quizás para lo que viene a futuro, pero solamente con la bendición de Dios, con la bendición de Dios. Y la bendición de Dios está permanente para cada uno de nosotros. Pidámosla, busquemos su bendición, busquemos la presencia de Dios. Dios le va a responder, porque Dios es fiel para con cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos, ahí en su lugar. Yo le invito a que ahí en su lugar tomemos un tiempo para interceder, pidamos un tiempo para clamar, pidamos un tiempo para decirle: Señor, yo quiero de tu bendición, yo quiero de tu presencia, yo quiero más de ti, Señor. Dice otra versión en este versículo: había un hombre llamado Jabes que era más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le llamó Jabes porque su nacimiento había sido muy doloroso. Él fue el que oró al Dios de Israel: oh, que me bendicieras y expandieras mi territorio,
por favor, quédate conmigo en todo lo que hago y manténme alejado de todo problema y dolor. Y Dios le concedió su petición. Quédate conmigo en todo lo que hago. Dios está con nosotros y eso es lo mejor. Oremos. Padre, te exaltamos, reconocemos tu grandeza, tu poder y tu misericordia. Gracias porque hasta aquí nos has sustentado, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Te seguimos necesitando y dependemos de ti, Señor. Así, en medio de este dolor que se está viviendo en Matamoros, en medio de esta circunstancia difícil que se vive en el país, Señor, pedimos tu bendición. Pida la bendición de Dios, hermano, y en su lugar pida la bendición. Señor, pedimos tu bendición sobre tu pueblo. Pedimos la bendición sobre cada familia, sobre cada hogar. En el nombre de Jesús, llena cada hogar, llena cada rincón de cada familia, en el nombre de Jesús. Ahora en este momento empieza a ministrar, llena cada rincón de esa sala, de ese comedor, de ese cuarto en donde están mis hermanos viendo esta transmisión. Empieza a llenar, empieza a ministrar, empieza a bendecir como un estanque de abundancia que empieza a fluir, llenando, refrescando, vivificando cada vida. Bendice mis hermanos en el nombre de Jesús. Derrama de tu gracia, Señor. Empieza a ministrar y a traer fortaleza. Empieza a traer fuerza del cielo sobre mis hermanos, sobre las familias. Glorifícate, Señor. Queremos, Señor, agradarte con una vida llena de fe, con una vida llena de búsqueda. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice su alacena. Sigue trayendo provisión, porque donde tú estás no falta nada. Sigue trayendo salud a los cuerpos. Sigue trayendo, Señor, fortaleza espiritual a su alma. En el nombre de Jesús, que tu palabra cada vez que se lea, Señor, ministre el corazón de las familias, ministre el corazón de mis hermanos. Cumple el propósito en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, exáltate, Señor. Bendice cada hogar. Padre de familia, hermano, ponga sus manos sobre sus hijos. Pida la bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús, bendice a los niños, Señor, a los adolescentes, a los jóvenes. Tu bendición sea sobre ellos. En el nombre de Jesús, que en medio de este proceso que vivimos, ellos puedan tener una experiencia contigo, conocerte más. Señor, adentrarse más en ti. En el nombre de Jesús, que te conozcan más. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Bendice cada matrimonio. Bendice, Señor, cada esposo, cada esposa. Tu bendición y tu sustento para sus vidas. Tu gracia, en el nombre de Jesús, suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Bendice cada integrante de cada familia en esta hora. Sigue llenando, sigue bendiciendo, Señor. De ti dependemos. Oh hermano, no suelte la bendición. Abrace lo que Dios le da en esta mañana. Abrace lo que Dios le entrega en esta hora, porque dependemos de su bendición. Sin su bendición no podemos avanzar. Dependemos solamente de Él. En el nombre de Jesús, fortalece al débil, Señor. Fortalece al cansado. Nuevas fuerzas, como dice tu palabra, que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Bendícele, Señor, tu provisión en lo económico, Señor, en cada área, en pagos correspondientes. Sorprende a mis hermanos, que el bien y la misericordia les alcancen. Que Señor, que lo que necesiten tú les proveas conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor, porque en cada hogar tú estás, en cada familia tú estás, derramando bendición tras bendición sobreabundante, en el poderoso nombre de Jesús. Que tus promesas se cumplan en cada vida, en cada familia que nos están viendo. Que tus promesas les alcancen, Señor, y que durante toda esta contingencia que estamos viviendo, al final podamos decir: oh, la bendición de Dios estuvo conmigo y me sostuvo. La bendición de Dios ha estado conmigo y lo seguirá estando. Gracias, Señor, porque seguimos dependiendo de ti. Oh Señor, que tú nos concedas lo que te hayamos pedido, como Jabes, Señor, le fue concedido. En el nombre de Jesús, gracias por tus misericordias, Señor. Estamos de pie y tu gracia bendita en cada uno de nosotros. Bendice cada integrante de la familia Lim, en el nombre de Jesús. A ti la gloria por siempre y para siempre. Gracias por tu fidelidad. Gloria a Dios.
Bueno, hermanos, pues que Dios nos siga ayudando. Vamos a seguir buscando la bendición de Dios, vamos a seguir buscando de su gracia y vamos a seguir orando por Matamoros, vamos a seguir orando por los hospitales, por los doctores, los enfermeros, que Dios les fortalezca, que Dios les guarde, que Dios siga sanando al que está enfermo con este virus, que Dios se siga exaltando de una manera especial. Hay poder en la oración, hermanos. Invierta el tiempo que más pueda de rodillas, invierta el tiempo que más pueda en lectura, en su palabra. Será fortalecido y será bendecido, y Dios se seguirá glorificando en su vida. Nuestro deseo, hermanos, es que Dios les siga bendiciendo y reciba un abrazo de parte de la familia pastoral. Seguimos en las actividades correspondientes virtuales de toda esta semana. Nos mantenemos en contacto. Dios les bendiga. Bendiciones abundantes.